Buenas noches, mi nombre es Johnny Rondón y vamos a ver cómo está construida la aplicación de agenda de contactos hecha en React.js. Para ello la abrimos y en eso consiste. Tenemos esta pequeña barra más que de navegación, una barra de título ahí, donde tenemos un buscador, un pequeño formulario donde colocamos el nombre, el número y el correo de contacto que deseamos agregar y los contactos en sí mismos. Nada, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a agregar un contacto, Pablo, con X número y X correo. Simplemente guardamos y aquí está. Los datos, por supuesto, pueden ser editados. Al presionar el botón se activan los inputs y los datos pueden ser editados. Y al momento de terminar de editarlos, volvemos a presionar y se desactivan las entradas. También pueden ser eliminados. Y en eso consiste la aplicación. Pasando al código, está constituido de la siguiente manera. Para los estilos nos ayudamos de Bootstrap, aquí está siendo importado. Los datos que aparecen al principio, es decir, estos primeros contactos, los estamos tomando de un JSON, donde tenemos los ciertos datos de muestra. Aquí los estamos referenciando en contactos y tenemos los componentes de los que hablaremos en un momento. En el estado, lo que hacemos es lo que tomamos esos contactos del JSON referenciado aquí arriba y vamos a acceder a esto a través de los componentes. Para ver cómo está constituida la aplicación, pasamos aquí directamente al render y vemos el navbar, lo primero que aparece, con la función de search contacto que aplicaremos en un momento, el contacto form, que es esto que está aquí, y los contactos en sí mismos, que son los siguientes. Las funciones para agregar contactos y eliminarlos y buscarlos están aquí. Para añadirlos, lo que tenemos es una función que recibe 3 parámetros. Estos 3 parámetros, es decir, tenemos una constante donde le pasamos esos 3 parámetros y los almacenamos para posteriormente añadirlos, y el ID que le proporcionamos es la longitud de la cadena de los contactos que hay en ese momento. Es decir, si tengo 3 contactos, van en el ID 0, 1, 2. Si tomo la longitud de la cadena actual es 3, por lo que el siguiente ID será 3. Y así sucesivamente. Simplemente luego modificamos la variable contactos en el estado por la que generamos aquí. Para eliminarlo, hacemos uso de la función filter o del método filter para pasar el ID, y todos los ID que él encuentre que sean diferentes de lo que está pasando son los que va a retornar. Y así funciona el delete. Para el buscar tenemos los datos. De nuevo usamos el filter y lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos la condición de que si en los contactos, es decir, perdón, si en el dato que le estamos pasando, el dato se lo vamos a pasar a través del input del buscador. Entonces, si los datos que le estamos pasando están incluidos dentro de contactos, es decir, dentro de este JSON, o mejor dicho, de este array, pues eso es lo que va a retornar. Esos son los datos que va a retornar. Esencialmente en eso consiste la aplicación. Vamos a ver los componentes. Creo que estoy dando mucho. En la barra de navegación, lo que tenemos es de nuevo un estado con una propiedad búsqueda que está completamente vacía. Tenemos un método onSubmit para prevenir
que el formulario se envíe por defecto. No estamos enviando datos a un servidor, no es necesario que el comportamiento por defecto esté ahí. Y el método onChange o el evento onChange, mejor dicho, para los inputs, para almacenar todos los valores que sean escritos en el input de la barra de navegación. Y esos valores que son escritos, lo almacenamos en búsqueda. Y posteriormente hacemos uso de la función de buscar, pasándole ese parámetro, como ya habíamos, es decir, este dato, como ya habíamos explicado hace un momento. Así funciona el componente del navbar y el de la búsqueda. En cuanto al pequeño formulario para agregar los contactos, los parámetros que necesitamos son nombre, número e email. De nuevo tenemos la función onSubmit para otra vez evitar el comportamiento por defecto, aunque esta vez le estamos pasando los 3 parámetros que está recibiendo aquí. El método onChange de nuevo para tomar los valores que son digitados en cada uno de los inputs, es decir, este y este. Y eso es lo que le pasamos a sus valores, a sus propiedades en estado respectivamente. Y eso se lo pasamos a la función añadir contacto, que ya vimos hace un momento cómo funciona. En cuanto a los contactos en sí mismos, en cuanto a cómo se muestran estos contactos, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos el componente contactos, que lo único que hace, es decir, la única finalidad de este componente es listar todos los contactos. Es decir, recorremos el arreglo de contactos tomado del atributo en app.js. Aquí estamos llamando al componente contactos y le pasamos las siguientes propiedades. Tenemos los siguientes atributos. Tenemos contactos, que no es más que está haciendo referencia a los contactos que están en el estado. Y delete contacto haciendo referencia a la función que explicamos hace un momento. Entonces en contactos lo que hacemos es recorrer el arreglo accediendo a él a través de props, ya que es un atributo de ese componente. Simplemente accedemos a él a través de props y por cada recorrido se obtiene un único elemento, es decir, un único contacto. Luego esos contactos los utilizamos en el componente contacto sin S y se los pasamos al estado, a cada variable por separado a través de props. Tenemos también este atributo disable aquí para esto tiene que ver con la edición, para que se activen o se desactiven las entradas según se presione el botón. Tenemos este método handleGameClick, es para simplemente cambiar el valor de este disable. Es únicamente para eso. Es decir, cuando está en false pasa a true y cuando está en true pasa a false. Este método es únicamente para eso. Aquí tenemos una función con estilos. Pude haber usado una hoja de estilos aparte, pero decidí que no era necesario. Simplemente creé una función para usarla cuando necesite o para usarla en el componente que necesitaba. De nuevo el evento onSubmit para evitar el comportamiento por defecto del form y el onChange para actualizar el valor de los inputs cada vez que se presionan. Las tarjetas de los contactos está diseñado de la siguiente manera. Aquí vemos donde utilizo los estilos que no son estos, sino estos de aquí abajo. Estoy aquí haciendo uso de objetos de JavaScript para dar estilos. De esta manera también podría cambiarlos dinámicamente. En fin, el diseño de los contactos es el siguiente. Podemos ver las clases de Bootstrap para las tarjetas y una imagen predefinida de un contacto. Aquí vemos cómo el form tiene el evento onSubmit y los inputs en su evento onChange el definido aquí.
básicamente, bueno, al final tenemos el botón de editar, que como dije hace uso de la función handle game click para activar o desactivar los